Buenos días, hermanos. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me da nuevamente de compartirles la palabra de Dios. Y quiero que ahora abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos que hemos comentado. Hoy iniciamos esta nueva serie de sermones del libro de Hechos para dar continuidad a la misma literatura que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para escribir referente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este libro fue escrito por el mismo autor del Evangelio de Lucas y lo podemos ver por ambas introducciones de estos dos libros, Lucas y Hechos. Entonces, en realidad es una misma obra que está dividida en dos tomos y tienen el mismo objetivo, la misma enseñanza que persigue, y lo vamos a ir viendo a lo largo del libro de los Hechos. Quiero invitarles a que estemos conscientes de todas las enseñanzas que esto trae para la iglesia. A través del libro de los Hechos, hermanos, podemos darnos cuenta qué pasó los primeros 30 años en la historia del cristianismo. Vemos cómo nuestro Señor Jesús les deja la gran comisión, en lo cual es parte de las palabras finales en su evangelio, que da la encomienda a sus discípulos para que ellos extiendan el evangelio hasta los fines de la tierra. Y aquí en este libro es como vamos a ver todo esto. Este libro de los Hechos, hermanos, es un libro de transición. Y es en varios sentidos. Por ejemplo, vemos la transición del ministerio de Jesús a sus apóstoles. También vemos la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Vemos la transición de cómo hace énfasis la escritura en el pueblo de Israel y ahora lo va a hacer a su iglesia. Quiero que veamos el primer en el primer capítulo, el versículo 8, yo creo que es el pasaje central de todo el libro de Hechos, en el cual podemos bosquejar de manera general este libro. Fíjense cómo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y aquí inicia la primera división del libro. Los capítulos 1 al 8 nos hablan de cómo fue esparcido el Evangelio en la ciudad de Jerusalén después de que desciende el Espíritu Santo y ellos empiezan a evangelizar. Después dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ahora esta es la segunda parte. En el bosquejo de este libro, los capítulos 8 al 12, se describe cómo se expandió el libro en esas regiones. Y por último dice: y hasta lo último de la tierra, que son los capítulos finales del libro de los Hechos, del capítulo 12 al 28, que nos describen en el ministerio de Pablo cómo llegó el Evangelio a varias naciones hasta lo último de la tierra. Entonces, este libro, hermanos, es con ese propósito de seguir aumentando nuestra fe, con ese mismo propósito de conocer la semejanza, de llegar a la estatura, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles que comparto exactamente la misma visión del propósito del cual Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo, y que nos dice el propósito desde el libro de Lucas y ahora en Hechos para fortalecer la fe de los creyentes. Me gustaría que vayamos al capítulo 1 de Lucas para recordar esa introducción. Esta fue una obra que se escribió cerca del año 60 hasta máximo el 62 después de Cristo, en los cuales Lucas deja estos dos tomos a un hombre llamado Teófilo. Excelentísimo Teófilo nos habla de un título que se le daba a líderes romanos. Entonces, dice así lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí viene el objetivo que percibe Lucas. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas está diciendo, tú ya eres creyente. Él quizá ya tenía varios días en que se les había compartido el Evangelio. Algunos creen que quizás fue el apóstol Pablo, pero como sea, Teófilo, este personaje romano, llega a los pies de Cristo y él ya conoce la doctrina por varias cartas que han estado circulando, ya que estamos hablando del 62 después de Cristo. Entonces, Teófilo y la audiencia que va a leer estos escritos de Lucas son personas que ya conocen bastante doctrina de los apóstoles. Y Lucas no les va a enseñar nada nuevo en este tomo de los Hechos. Es un libro mayormente de narrativa histórica, pero a la vez va a confirmar las doctrinas que encontramos en todas las epístolas del apóstol Pablo y las cartas generales. Entonces, yo nuevamente a ustedes como Congregación Peniel les pido que estemos firmes y constantes en los devocionales que estaremos teniendo de lunes a viernes para reflexionar en las lecturas que van a complementar los sermones de cada domingo. El Evangelio de Lucas, como podemos ver, avanza en la narrativa durante 30 años en los cuales vamos a entender mucho mejor las epístolas, las demás cartas a las primeras iglesias y de manera viceversa. Vamos a entender mejor el contenido del libro de los Hechos cuando leamos las cartas. Entonces, esta es la invitación a seguir los devocionales como iglesia en las lecturas que les mando de manera semanal y a la vez perseguir la misma visión, el mismo objetivo que tenía Lucas. Esta es la visión que quisiera que sigamos como iglesia porque es algo que nos compete a todos nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto. Lucas le dice a Teófilo, yo quiero que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. Entonces nosotros conocemos ya algunos más años que otros verdades del Evangelio, pero en el libro de los Hechos vamos a ver de manera más enfática a la obra del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas nos habla más referente de la persona de Jesús y el libro de los Hechos también sigue actuando Jesús a lo largo de todos estos 28 capítulos, pero ahora es el Espíritu Santo que obra a través de sus discípulos. Síganme en la lectura, quiero leer los primeros 14 versículos que vamos a abarcar hoy, a este sermón que yo le he dado como título, Buscando unánimes al Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Acompáñame con una oración. Señor nuestro, gracias porque podemos tener este libro a nuestra disposición y ver cómo tu Espíritu Santo obró en la vida de los primeros creyentes, en los apóstoles. Y Señor, es nuestro anhelo imitar en la mayor medida posible las cosas que podemos replicar hoy en día de lo que nos dejan los primeros creyentes, cómo ellos aprendieron a depender de tu Espíritu Santo, cómo ellos fueron obedientes a la gran comisión. Y te pido, Padre, que bendigas el estudio del libro de los Hechos para que tu iglesia te glorifique. Señor, para eso necesitamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender cómo actúas tú a través de nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Honra, Señor, esta escritura, bendícela y permite que seamos santificados a través de ella. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les había dicho que el título de este sermón yo le puse Buscando unánimes al Espíritu Santo. Y hay dos divisiones generales de este sermón, la primera es la comisión dada. Vemos esa repetición de la gran comisión encomendada a sus discípulos, así como cierran los evangelios, ahora así inicia el libro de los Hechos. Pero también quiero que veamos el anhelo de cumplir esa gran comisión. Entonces, avanzamos de la misma manera, versículo por versículo, y dice así, en capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y aquí vemos la razón por la cual Lucas divide los 2 tomos de su obra. Él lo hace a partir de la ascensión de Jesús al cielo. En todo el Evangelio de Lucas vemos cómo él narra su ministerio estando aquí en la tierra, pero ahora el libro de los Hechos narra la obra de Jesucristo, pero ahora estando en el cielo. Entonces lo vemos que lo hace a través del Espíritu Santo, pero podemos ver este mismo común denominador de lo que hizo Cristo, tanto en los capítulos narrados en Lucas como en Hechos. Ellos estaban siempre dando el crédito en el libro de los Hechos de que todo lo que ellos hacían era en el nombre de Jesucristo. Si nosotros regresamos al último capítulo del Evangelio de Lucas, recordamos la plática que tenían estos 2 hombres con el forastero en el camino de Emaús. Cómo le responden a Jesús esta pregunta cuando les pregunta de quién estaban conversando. En Lucas 24, versículo 19 dice lo siguiente. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces ellos hablan de 2 cosas principales de las cuales hizo Jesús aquí en vida. Hizo grandes obras, grandes sanidades, milagros y prodigios, pero también predicó el Evangelio. Y
estas dos mismas cosas las sigue haciendo, pero ahora a través de los discípulos, de sus apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo. De eso se trata tanto Lucas como ellos. Todo lo que hizo Jesucristo. Él, estando en persona, su ministerio terrenal, pero ahora inicia su ministerio celestial, que los instrumentos son sus discípulos guiados, capacitados por su Espíritu Santo. Aquí es como vemos la introducción de este segundo tomo de la obra de Lucas. Entonces, nos dice el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Lucas escribe a su audiencia y les dice, miren, Jesús no ascendió inmediatamente al cielo después de su resurrección. Durante 40 días estuvo enseñándoles bastantes cosas a sus discípulos respecto al reino. Entonces debemos de creer implícitamente que hablaba mayormente del reino celestial, de todas las cosas que tienen que ver en la esfera espiritual. Eso mismo también lo venía tratando en el Evangelio de Lucas, que él recalca más. Siempre Jesús pudiera parecer que hablaba de un lenguaje terrenal, pero lo hacía para que comprendamos las cosas celestiales. Ahora Jesús continuó enseñándoles, yo creo que doctrinas, aclarándoles muchas dudas de los profetas de la antigüedad, del derramamiento del Espíritu, de la gran comisión, de cómo Él quiere establecer su reino aquí en la tierra, pero de manera espiritual en los corazones de los hombres. Y es impactante de que ellos todavía tenían cierta comezón de ver en qué momento Él establecería ahora su reino político. Lo veremos un poco más adelante, pero ese es lo que quiero que pongamos mucha atención. Jesús en esos 40 días le está hablando de más cosas celestiales que terrenales. Dice el versículo 4 y 5, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí les recuerda parte o exactamente con las palabras que les había dicho al final de los evangelios. Me voy yo, pero viene el Espíritu Santo, así que permanezcan en Jerusalén. Y aquí es donde podemos ver que el libro empieza a mencionar la actividad, la importancia, el rol importante del Espíritu Santo en su iglesia. El libro de los Hechos, hermanos, dijo Martin Lloyd-Jones, un gran pastor del siglo pasado, que también de profesión fue doctor. Fíjense la definición o el comentario que él hizo al respecto del libro de los Hechos. Dice, los exhorto a vivir en ese libro. Es un tónico, el tónico más grande del que tengo conocimiento en la esfera del espíritu. Entonces vemos que él utiliza este término médico. Un tónico es una sustancia que permite que un órgano tenga una función eficaz. En otras palabras, que esté funcionando al 100. Que sea su funcionamiento correcto, capacitado y se le pueda exigir el máximo a ese órgano o a ese músculo. Entonces, el tónico tiene esa función, ¿verdad? Si tú quieres mejorar tu salud, entonces preguntas por un tónico para cierta área de tu cuerpo. Pero este pastor y doctor, usando esa analogía, dice, si tú quieres un tónico para tu vida espiritual, no hay mejor libro que el de los Hechos. Entonces, por eso es de gran importancia este libro y estamos estableciendo también
a la vez que avanzamos en la lectura de Hechos, la importancia de por qué vamos a tomar esta serie de domingos en el libro de los Hechos. A lo largo del relato de Lucas aparecen referencias a la promesa, al don, al derramamiento, al bautismo, a la plenitud, al poder, al testimonio y a la guía del Espíritu Santo. Esto lo dijo John Stott. Desde Lucas y Hechos estamos viendo ese avance del Espíritu Santo, pero aquí empieza a mostrarse más directamente en el libro de los Hechos. Entonces los Hechos, hermanos, insisto, enfatizan la obra del Espíritu Santo. Es por eso que vienen más de 50 referencias de la obra del Espíritu Santo en cada historia sorprendente que vamos a ver, en cómo Él capacita, en cómo Él guía, en cómo Él lleva de la mano a los primeros apóstoles, a los primeros predicadores, para extender el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que continuemos viendo este versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí podemos ver algo que también pudiera parecer un poco desesperante a Jesús en cuanto a la insistencia de saber sus discípulos cuándo iba a hacer su reino pleno aquí en la tierra. Recuerden, Él pasó 40 días para decirles acerca de las cosas celestiales del reino que quiere establecer. Pero yo creo que no debiéramos de ser tan duros con los apóstoles, porque ellos quieren seguir insistiendo con esa cosmovisión de cualquier judío que quería ver y que esperaba también ver el reino de su Mesías actuando también en todo su esplendor. Eso incluía un líder político, militar, que sometiera a todas las naciones y le regresara el esplendor a Israel. Entonces los discípulos seguían con esa duda, pero nuestro Señor Jesús les dice: miren, eso no les corresponde saber a ustedes. Dios tiene sus tiempos. Él va a decir cuándo va a ser establecido por completo mi reino, pero no pierdan de vista lo más importante, que eso no los desvíe. No estén pensando en ese aspecto en el cual debe ser establecido mi reino. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era la promesa que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y nosotros debemos de recordar el contexto en el cual vivían los apóstoles. Quiero que regresemos un poco en Lucas capítulo 21 y nos va a recordar la urgencia que ellos tenían de compartir el Evangelio. Pocos días antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera, les dijo así en los versículos 23 y 24: Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces Jesús le estaba diciendo: va a venir un juicio para esta generación porque me están rechazando. Es el mismo mensaje que dio Jesús a las mujeres que lloraban por ella en la cruz: arrepiéntanse ustedes, generación rebelde. Y vimos cómo se cumple esta profecía. Esa generación en el 70 después de Cristo recibe la ira de Dios. Entonces Jesús ya les había dicho a sus apóstoles: esta generación está maldita, esta generación necesita arrepentimiento porque ya está determinado un juicio para ellos.
Y si nosotros también vemos cómo afirma la idea de que esa generación está bajo juicio, tenemos que ir también a Mateo capítulo 21, en el versículo 43, dice así: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. De esa manera también describió el juicio Jesús. Ustedes, los judíos que me rechazan, se les va a quitar esa gran bendición y va a ser dado a los gentiles. Ellos sí van a glorificarme, me van a dar fruto, el fruto que yo espero, hablando él en la parábola de la viña. Y así les entrega la gran comisión a los primeros cristianos. En ese contexto, vayan y prediquen el evangelio porque viene un juicio y quiero que procedan al arrepentimiento. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo esa promesa que en varios libros del Antiguo Testamento nos habla de que estará ese derramamiento del Espíritu Santo en sus pueblos. Hay varias citas, por ejemplo, encontramos los pasajes del Nuevo Pacto, tanto los maneja Ezequiel como también los maneja Jeremías, pero quiero que vayamos a Isaías 32, en el versículo 15, dice así: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Era una promesa que los judíos se les había hecho al pueblo de Israel: a ustedes voy a derramar mi Espíritu Santo para que glorifiquen mi nombre. Entonces aquí se empieza a cumplir esa promesa, se les está anunciando que está muy próximo esos días. Los primeros cristianos entendían que la generación a la cual iban a predicar estaba bajo juicio, entendían que se iba a cumplir ese derramamiento del Espíritu Santo, y por eso es como vemos que ellos empiezan a predicar. Más adelante en el capítulo 2 de Hechos, fíjense cómo ellos llamaban al arrepentimiento, con qué palabras tan claras, en el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esa perversa generación que rechazó al Mesías, que le crucifican en una cruz, que blasfeman su nombre, atribuyéndole que las obras que él hacía no las hacía por el Espíritu Santo, sino que las hacía por medio de Belcebú, Satanás, el príncipe de ese siglo, como veíamos en el Evangelio de Lucas. Y también en los demás evangelios, ellos entran en una apostasía, en un completo rechazo de nuestro Señor Jesús, y Dios no se puede quedar con los brazos cruzados. Esa generación que escupió el rostro de mi Hijo, que le lastimó, que le rechazó, que se burló de él, va a recibir un juicio. Entonces vayan y prediquen a esa generación y llámenlos al arrepentimiento para que abandonen sus perversos caminos. Vamos a ver esta prioridad que la comisión se nos manda a nosotros, y debemos de entender el sentido también cómo se les entrega a estos creyentes, y también cómo nosotros lo debemos de hacer. Si se fijan, está siendo muy claro el versículo 8: van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesús fue muy claro y dijo: no se detengan hasta que lleguen hasta lo último de la tierra. Y también debemos de empezar a aplicar muchos de estos principios a nosotros. A veces nosotros se nos cierra el panorama de hasta dónde debemos de compartir las buenas nuevas. No solamente es a nuestros seres amados que tenemos cercas, a nuestra familia, que debemos de ser luz en todo lugar. Obviamente en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, tú tienes que ser luz y compartir el Evangelio.
pero nunca te detengas ahí. El Evangelio, hermanos, tiene que llegar hasta lo último de la tierra, y por eso somos capacitados, somos diseñados como iglesia, somos equipados por el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra. De esa manera estamos recibiendo la encomienda. No es la prioridad únicamente Jerusalén, sino es toda alma que no tiene a Cristo, que no se ha rendido a sus pies. Yo les decía, si mal no recuerdo, el sermón pasado, que así lo entendieron los primeros creyentes. Vas a compartir de Cristo a todos, a toda alma. Y aquí se vuelve a recalcar eso. Hemos visto cómo se entrega la comisión, y fíjense cómo anima nuestro Señor Jesús en el versículo 9 y 11. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y estas palabras fueron de esperanza a los discípulos, a los apóstoles que vieron a Jesús ocultándose de las nubes. Estas mismas palabras fueron de esperanzas a los primeros cristianos que recibieron la lectura por primera vez del libro de los Hechos. Y esas mismas palabras nos deben de dar la misma esperanza a ti y a mí, que tenemos a Cristo sentado a la diestra del Padre, y que Él tiene toda potestad para enviarnos y capacitarnos con su Espíritu Santo. Me gusta mucho cómo se ve esta despedida en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cómo plasma la gran comisión. Mateo, desde el versículo 18 al 20, dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso fue una bonita despedida. No fue una despedida triste en la cual ellos se sintieron desamparados, abandonados, sino todo lo contrario. Vieron a Jesús elevarse a las nubes y decir: yo tengo toda autoridad aquí en la tierra, yo resucité, yo tengo poder sobre la muerte, y ahora voy a estar a la diestra del Padre intercediendo por ustedes, y no los voy a abandonar. Estaré todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces, es la despedida más alentadora que ellos pudieron haber recibido. Ver a Jesús y también los dos ángeles, estos varones con vestiduras blancas, que les confirman: miren, ¿saben qué? De esa misma manera, su Señor Jesús va a venir entre las nubes exactamente como le vieron ocultarse. Entonces, ahora, de esta manera, deja su ministerio terrenal, asciende e inicia su ministerio celestial. Ellos, hermanos, así como relata Hechos en el camino del olivar, en los siguientes versículos, regresan pero contentos, con esperanza, y listos para anhelar la venida del Espíritu Santo. Ellos reciben la gran comisión, pero se les aclara: no empiecen a compartir el Evangelio hasta que sean investidos de poder. Y es lo que vamos a ver ahora, anhelando cumplir la comisión. Si ellos realmente anhelaban cumplir la comisión, la gran comisión, ellos tenían que ser investidos por ese poder del Espíritu Santo, recibir la promesa que les había dado nuestro Señor Jesús y los profetas de la antigüedad.
Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí están los 11 apóstoles, y Lucas menciona a ellos por nombre, los 11, sin Judas porque no perseveró hasta el final, pero a estos 11 se les da una promesa en un sentido más particular de la llenura del Espíritu Santo. Y eso lo vemos desde el versículo 2. Vemos aquí, dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A los 11 discípulos que estuvieron con él, a los sus apóstoles, les va a dar el derramamiento del Espíritu Santo de una manera más especial que difiere a ti y a mí, difiere a cualquier otro cristiano. Esto es un evento único, todos somos partícipes del Espíritu Santo, pero donde se ve más claro es en lo siguiente. Quiero que vayamos al libro de los Efesios, a esta epístola, carta del apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Él plantea varias analogías de la iglesia, y entre una de ellas utiliza la analogía de un edificio. Fíjate cómo dice el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nos dice, Cristo es la piedra angular, la piedra sobre la cual también está la doctrina de los apóstoles. Todo eso es el fundamento para que la iglesia empiece a edificarse. Entonces, continúa el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, todos participamos del Espíritu Santo, todos somos un cuerpo, pero está la piedra angular, están los apóstoles y los profetas como el cimiento. Entonces ellos tenían que recibir el Espíritu Santo de una manera más particular, porque a ellos se les iba a inspirar todas las doctrinas, todas la revelación que vemos en el Nuevo Testamento para cerrar el canon y tener nosotros todo lo necesario para la vida y la piedad, para crecer a imagen y semejanza de Jesucristo. A ellos también se les da el derramamiento del Espíritu Santo de una manera más singular para hacer señales y prodigios. Entonces lo vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos desarrollando el libro de los Hechos. Pero tú y yo somos partícipes del mismo Espíritu. Él también nos capacita para ser testigos. Y no olvidemos, ¿qué hacían ellos cuando recibían esa orden? Primero que nada, pues estaban obedeciendo las palabras que ya les había dicho también Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 24. No es por demás repetir esto, dice el versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y qué hicieron mientras? Pasan los 40 días, otros 10 días más, ¿y qué estaban haciendo ellos? Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, que ellos sí anhelaban de todo corazón cumplir la gran comisión, porque también estaban anhelando ser investidos por el poder del Espíritu Santo, recibir la promesa que les había dado Jesús. Y
Terminemos con este versículo. Veamos todas estas cualidades que debemos de imitar. Ellos perseveraban. Ninguno de ellos claudicó, de lo contrario no hubiera sido investido por el Espíritu Santo. Y eso mismo se nos invita a ti y a mí. Ellos no vemos que la narrativa dice, de pronto Pedro y Andrés se enojaron y dijeron, no, ya tenemos 3 días aquí y no viene el Espíritu Santo, vámonos. Ellos perseveraron, fueron constantes, no se detuvieron, no claudicaron, de lo contrario ellos no recibirían la promesa. Ellos fueron fieles, esperaron el tiempo necesario. Y eso mismo se nos invita a ti y a mí. Perseverar en la oración, anhelando que el Espíritu Santo nos use. Y eso es algo que tristemente como creyentes no lo deseamos como ellos. Ellos yo creo que vinieron con tanto gozo ver a nuestro Señor Jesús resucitado, ser esos testigos y con muchas ganas de empezar a hablar las maravillas del Evangelio y todo lo que les empezó a aclarar durante los 40 días del reino celestial. Yo sí los veo así, esperando como si va a iniciar la carrera de un maratón y solamente la señal para que corran y esparzan el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Solamente estaban ansiosos por recibir el Espíritu Santo, por eso perseveraban, porque ellos querían cumplir la gran comisión, pero también dice unánimes. Estaban en el mismo sentir y eso lo necesitamos también tú y yo. Como iglesia, si no tenemos esa unidad, ese anhelo de ver la gloria de Dios, cómo es luz y transforma los corazones de aquellas personas que viven sin esperanza, entonces no estamos en la unidad, no estamos conectados a la gran comisión de Jesús. Y esa es la invitación de Hechos, de este primer sermón que estamos viendo. Debemos de perseverar unánimes, pero dice en oración y ruego. No es nada más estar sentados y de manera pasiva, sino en oración. En oración es alinearnos a la voluntad de Dios y pedir, rogar. Rogar es una palabra muy distinta a pedir y así lo maneja la Reina Valera 60, haciendo esa diferencia. Vamos a anhelar con todas nuestras fuerzas el Espíritu Santo. Vamos a perseguir todos unánimes con ese fin de ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Si tú no te unes a la visión de nosotros como iglesia, entonces vas a claudicar, pero ese es el llamado. Como iglesia Peniel, quiero pedirles que sigamos esa misma anhelo de los discípulos, de los apóstoles, de clamar por el Espíritu Santo, de esperar hasta que llegue y obre en nuestras vidas sin ningún obstáculo, de tener ese mismo sentir y hacerlo a manera de ruego. Debemos de anhelar con todas nuestras fuerzas que Dios nos convierta en testigos, y no solamente para esta época, para estos días de pandemia, sino que nos convierta en testigos llenos de su Espíritu Santo por el resto de nuestras vidas. Eso es lo que debiéramos de perseguir, hermanos. Glorificar al Padre, que Él establezca su reino y que nosotros, siendo indignos, pero como vasos de barro, vasijas de barro, llevando su Espíritu Santo y también compartiendo las buenas nuevas al que no tiene esperanza en estos días. Debemos de rogar si anhelamos su presencia. De lo contrario, no debemos de esperar que Él nos capacite con su Espíritu Santo para ser testigos y compartir su palabra. Repasando algunas cosas. Estos primeros cristianos, hermanos, sabían que el mensaje era urgente.
que lo tenían que dar a esa generación porque estaba maldita, estaba bajo juicio, y ellos tenían que llamarles al arrepentimiento. Huyan de esta generación maldita. Y no es diferente aquella época a la que nosotros estamos viviendo. Viene un juicio para toda la tierra en el cual nuestro Señor Jesús aparecerá en las nubes. Ahora de manera gloriosa, ahora sí para establecer de manera integral y gloriosa su reino. Vendrá con su ejército a someter a todas las naciones, a todas las potestades espirituales. Y debemos de apercibir a los que no sean arrepentidos para que no se encuentren como sus enemigos, sino todo lo contrario, como ciudadanos de su reino. Oremos. Señor bendito, muchas gracias porque tú sigues hablando, Señor, a tu iglesia Peniel, a nuestros hermanos que nos escuchan de otros lugares. Quiero pedirte, Señor, que bendigas tu palabra. Necesitamos, Padre, que tú nos des el mismo anhelo que tuvieron aquellos discípulos cuando tú ascendiste al cielo. Danos esa misma unidad, danos ese mismo clamor por recibir a tu Espíritu Santo. Danos, Señor, esa perseverancia para rogar que tu presencia esté en nuestras vidas y que tú seas el que nos capacites para extender tu evangelio. Queremos ser obedientes a la gran comisión, pero en este momento nos has hecho reconocer que nuestras propias fuerzas continuaremos exactamente así, dando fruto, que no te glorifica siendo estériles, pero queremos dar fruto y que ese fruto permanezca, y para eso necesitamos ser investidos por tu Espíritu Santo. Que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas y que nos despierte, que nos dé esa unidad que necesitamos para clamar a ti, y que nos levantes como iglesia Peniel, que nos levantes en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestros barrios y hasta lo último de la tierra, Señor. Queremos compartir que en Cristo hay salvación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.